¿Qué tal, comunidad de Suplementum? El día de hoy tenemos el agrado de tener a Claudia Fabián, quien es gerente de logística andina de la empresa Anchor, donde también ha sido subgerente de planeamiento en Molitalia y jefe de compras y planificaciones en Anchor. Y bueno, en este caso, hoy día nos va a hablar acerca de sus aspectos personales, su vida profesional y algunos tips de cómo ha crecido profesionalmente. Muy buenas tardes, ingeniero. Hola, ¿cómo estás, Jesús, Luigi? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Muchas gracias a ti. Gracias, genial. Ya, bueno, comenzamos con la primera pregunta. Ujú. ¿Cómo pudo afrontar sus primeras prácticas profesionales y qué herramientas o habilidad usó para poder conseguir los objetivos que se le propuso? A ver, bueno, yo les cuento que mi vida laboral comenzó en el área de ventas. Entonces, ahora estoy en supply y te podría decir que mis primeras prácticas ya en el mundo profesionalmente hablando fueron bastante enriquecedoras porque conocí el área donde se generan los ingresos de las compañías, ¿no? Que es el área de ventas. Es un área bastante dinámica, es un área que, digamos, te genera mucha adrenalina, pero también sentí que en ese proceso no necesariamente era lo mío, porque a mí me gustaba tener un poco más una participación activa, por ejemplo, en la toma de decisiones, en el tema de seleccionar proveedores, en ver cómo puedo generar ahorros para la compañía. Entonces, mi formación definitivamente había sido de negocios internacionales. Vi mucha parte de comercio exterior y logística, entonces me apasionaba un poco más el mundo de las compras, el mundo del comercio exterior, y por eso las primeras, digamos, etapa de mi vida profesional de aprendizaje de la empresa en sí, ¿no? Cómo se mueven las empresas, cómo tratar a los clientes, cómo brindar un nivel de servicio adecuado. Y también creo que aprendí mucho de mis compañeros de trabajo que en ese momento pues me llevaban 5, 10, 15, 20 años, de saber cómo organizan sus tiempos, cómo son empáticos con sus clientes o con sus usuarios internos. Creo que esa fue la enseñanza más importante. Y si hablo de prácticas no necesariamente en el mundo laboral, te podría decir que tendría mis prácticas en la Universidad de las Peruanas, donde yo ayudé o asesoré a una tesis, ¿no? Entonces no es algo muy relacionado al mundo laboral, pero también te ayuda a poder saber cómo organizarte, cómo, por ejemplo, hacer una búsqueda, ¿no? Que a fin de cuentas en el mundo laboral también terminas implementando o usando ese skill, ¿no? Uh-huh. Ok, ahí tengo una pequeña pregunta. Sí. Sobre su etapa universitaria al momento de buscar trabajo. Tengo entendido que usted se graduó como 10º superior de su promoción. ¿Cómo le fue el momento de buscar las prácticas preprofesionales? Ay, mira, esa es una pregunta muy, muy interesante. Yo les cuento que siempre desde pequeña he sido bastante soñadora, bastante ambiciosa, vamos a decir, siempre estaba pensando qué voy a hacer en el futuro, ¿no? Entonces de chica, por ejemplo, yo tengo una hermana, mis papás, gracias a Dios, nos han podido brindar educación, sin embargo, no hemos tenido recursos tan ideales, ¿no? Como hubiéramos querido. De hecho, en algún momento que las dos queríamos estudiar en una universidad particular y no se dio esa posibilidad. Entonces yo me preparé para entrar a una universidad nacional y siempre me iba planteando metas, ¿no? Diciendo qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, cuando tú me preguntas cómo empezaron a buscar las prácticas, les cuento que a mí me tocó, cuando ingresé a San Marcos, si bien es cierto que terminé siendo segundo puesto de mi promoción, yo entré en el puesto 95 de 100 vacantes. O sea, estuve casi en las últimas posiciones de las vacantes. Y esto es algo que les quiero compartir porque no siempre el número, la nota termina destacándote como persona, sino es tu actitud de qué haces con lo que tienes, con tus fortalezas y debilidades para tratar de conseguir tus sueños o tus metas, ¿no? Entonces, en ese momento, mi primera meta era ingresar a San Marcos, mi segunda meta fue
ok, ¿cómo hago para conseguir prácticas? Porque me tocó estar en el turno noche, y en el turno noche, no sé si ustedes lo han experimentado en la uni, pero la mayoría de veces hay gente que trabaja y estudia. Entonces yo decía, yo también quiero trabajar, porque veía que era una fuente de experiencia, de aprendizaje y además de ingresos, ¿no? Mis papás inicialmente no estuvieron de acuerdo porque pensaban que iba a descuidar mis estudios, y a pesar de eso, felizmente me permitieron continuar con ese sueño. Cuando empecé a buscar trabajo no conseguía prácticas porque en ese momento, creo que la situación ha cambiado bastante, pero en ese momento había muchas compañías que creo que hacían un filtro por universidades. Entonces tengo que decirlo, la verdad es que al ver que yo venía de una universidad nacional era un poco más complejo. Entonces empecé a buscar en ese entonces en los periódicos, de repente no es muy común para ustedes porque ahora todo es online, pero buscaba en los periódicos y decía, a ver, qué cosa tengo y qué cosa me falta, ¿no? Entonces fue mi primera, digamos, acercamiento a buscar mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y todo lo que no tenía, como por ejemplo ofimática, no tenía de repente experiencia sobre manejo contable, algunas, bueno, todavía en ese entonces no te pedían muchos idiomas, pero empecé a estudiar justamente en eso. Entonces, mis primeras prácticas fueron buscando contactos dentro de mis compañeros de universidad. Recuerdo que una de mis mejores amigas, que se llama María Isabel, tenía una mamá que estaba trabajando en la Universidad de las Peruanas y con ella comencé a ser su asistente de tesis, ¿no? Y luego seguí buscando y entré a hacer mis prácticas en una service de RE/MAX Seguro. Mi primer trabajo fue de digitadora de pólizas y bueno, era un trabajo que no estaba relacionado estrictamente a mi carrera, pero yo digamos que veía en toda oportunidad algo de aprendizaje, ¿no? Gracias a eso, por ejemplo, hoy soy muy rápida escribiendo, no necesito estar viendo el teclado para escribir. Soy también muy buena con las relaciones interpersonales porque me ayudó a saber cómo negociar. Entonces, el mensaje de esta pregunta que me haces, Luigi, creo que es que al inicio, para algunas personas puede ser un poquito más complicado conseguir las prácticas, pero yo los animaría a ver qué cosa, en dónde quieren trabajar, en dónde quieren hacer sus prácticas, qué piden en estas empresas, qué les falta para poder ser atractivos a este perfil. Y ahora que existe, por ejemplo, redes tan interesantes como en LinkedIn, que pregunten, ¿no? Les digan, oye, me interesa trabajar en esta empresa, he visto que tú trabajas ahí, cómo es el clima laboral, qué piden para poder trabajar ahí, y hacer los gaps, ¿no? Qué cosa me falta, proponerse en un cronograma de tiempo, cuándo van a estudiar, cómo ahorran el dinero que pueden de repente ir generando de las propinas, de repente de algún evento que puedan organizar y usarlo para su propia capacitación, que al final es una inversión para ustedes mismos. Gracias. Ok, muy interesante ese aspecto, sobre todo en la parte de como mi persona y también la de Luis, de ser practicantes futuros ya estando en un último ciclo. Sí. Bueno, también continuando, en las entrevistas de trabajo que he tenido, que ha hecho en este caso a egresados, ¿cuáles son las preguntas comunes que se les suelen hacer a los candidatos? ¿Y cómo podría destacarse un candidato del resto? Ok, mira, yo creo, y también yo lo he pasado, ¿no? La mayoría de veces en las entrevistas, las preguntas más cliché, vamos a llamarles así, es ¿por qué quieres trabajar en mi empresa? ¿Qué sabes de mi empresa? ¿Cuáles son tus principales fortalezas, debilidades, oportunidades? Otras cosas que normalmente siempre te preguntan es ¿por qué te quieres cambiar de la compañía en la que tú estás? ¿No? ¿O qué es lo que estás buscando? Normalmente esas son las preguntas más habituales, o te piden también, cuéntame un caso de éxito que tú hayas desarrollado, o cuéntame un momento donde tuviste alguna complicación con tu equipo o algún problema y cómo lo resolviste, ¿no? Estas son las preguntas que comúnmente se hacen a las personas que postulan y creo que son bastante útiles, o sea, te ayudan a conocer un poco al participante, te ayudan a saber sus puntos fuertes y puntos débiles. Sin embargo, también cómo tú te diferencias del resto, al menos yo, para tratar de encontrar eso en los postulantes, trato de hacer preguntas un poco fuera de la caja, un poco disruptivas, ¿no? Yo las clasifico en dos tipos de preguntas. Unas preguntas, digamos, lúdicas, que te hago por algún momento olvidarte de que estamos en una entrevista de trabajo y, por ejemplo, te puedo preguntar, no sé, ¿cuál es tu deporte favorito, no? Y tú de repente me dices, me gusta el fútbol. Y yo te digo, mira, del equipo de fútbol peruano, no sé, ¿no?
¿qué posición te gusta o qué jugador te gusta, ¿no? Ah, me gusta tal jugador. ¿Y en qué posición juega? Y cómo él, por ejemplo, ayuda a los resultados de la selección peruana. Probablemente la otra persona puede decir, oye, pero Claudia sabrá de fútbol, no sabrá, y puede ser que no tanto como la otra persona que estoy entrevistando, pero me gusta que puedan interactuar en un ambiente informal, en un ambiente no de presión, para saber cómo opinan, de repente sacarlos de su momento de confort o status quo y ver cómo ellos reflexionan hasta esa pregunta, qué cosas pueden del mundo laboral incluir en la respuesta de un trabajo en equipo, ¿no? Que es finalmente un juego como el fútbol. Digamos así, preguntas del día a día comunes, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿has visto la serie del juego del calamar? Cuéntame uno de los juegos que viste y cómo tú habrías estado en ese rol, ¿no? Si te tocaba, por ejemplo, no sé, hacer que pierda tu compañero para que tú no pierdas, ¿no? Y vas conociendo un poquito a la persona. Luego también me gusta hacer preguntas donde te pongan en situaciones de negatividad o situaciones, por ejemplo, de rechazo, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, cuéntame un caso X, entonces tú me cuentas, ¿no? Algo que para ti puede ser bueno o malo, y yo simplemente, así esté bien tu respuesta, yo te contradigo o te digo que no estoy de acuerdo, ¿no? Te digo, no, pero no me parece lo que tú estás comentando. ¿Pero por qué piensas así, no? Eso en el pasado a mí no me ha sido útil, ¿no? No creo que sea lo que tú estás comentando. Entonces, normalmente las personas en las entrevistas están preparadas para recibir mira, qué interesante, o ok, continúa, pero cuando reciben un rechazo, una negación o una duda, no todas las personas reaccionan de la misma forma, ¿no? Entonces, ahí también te ayuda a conocer cómo las personas trabajan si son resilientes o no, o si saben sustentar sus puntos de vista independientemente de qué persona le está contradiciendo la idea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y bueno, las últimas preguntas que la verdad yo no las he practicado, pero he leído mucho de que las hacen y que hacen que una persona se diferencie del resto, son estas preguntas, vamos a llamarle, no sé si capciosas, matemáticas, espaciales, geográficas, no sé cómo llamarlas, que son un poco que llaman a tu creatividad, a tu cuestionamiento, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, imagínate que tú vas al Estadio Nacional, ¿cuántas pelotas de fútbol crees que entran en el estadio, ¿no? Entonces hay personas que pueden decir, no, pero ¿qué le respondo, no? Y algunas dicen, ay, no sé, o dicen, se quedan calladas, se ponen nerviosas, o algunas también dicen cualquier cosa, ¿no? Mi sugerencia en ese tipo de preguntas es que cada persona es diferente y no está mal opinar al respecto, ¿no? Tratar de, con el juicio que tú puedas tener, elaborar una respuesta. Y también no está mal decir, la verdad no lo sé, pero mira, yo creo que calculando, considerando esto como hipótesis, podríamos considerar tal cosa y con esto calcularíamos de esta forma, ¿no? Lo importante es que el participante se vea con actitud, ¿no? Entonces, eso para mí diferencia mucho del resto a los postulantes cuando tienen una posición firme, cuando generan empatía, saben escuchar, porque también es importante en la entrevista que la persona no solo responda y responda, sino que también escuche a la otra persona para poder generar una buena interacción, ¿no? Eso. Ahí quisiera hacer un comentario. Bueno, yo he estado claro. en unas entrevistas y bueno, quería comentar que me hicieron preguntas desde, por ejemplo, yo tengo una mascota, les comenté que tengo una mascota ya, ¿cómo se llama? Todo ya. ¿Qué características tuyas ayudan a que tú críes de buena forma a tu mascota? Mira, qué y ahí te sacan interesante. como que una información tuya. Y también como preguntas como las que mencionaste, me recuerdo que me preguntaron ¿cuántos neumáticos crees que hay en el Perú? Y ahí tenías que buscar como una forma de cómo hallar esa respuesta, Claro, ¿no? exacto. Y lo importante es que tú trates de encontrar alguna lógica, algún sustento de cómo vas a llegar a ese número, ¿no? Y no solamente bloquearse y decir, no sé, ¿no? Correcto, no Correcto. quedarse callado, lo importante. Correcto. Así. Correcto. Bueno, continuando con la entrevista, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿podría compartir algunos errores que haya cometido a lo largo de su carrera y cómo aplicaría su experiencia actual para evitar estos desafíos en el futuro? Claro, a ver, bueno, yo creo que mira, conforme vamos creciendo de edad y vamos ganando experiencias, no solamente hablo de niveles jerárquicos que va uno ascendiendo, sino también simplemente puedes ser un especialista en tu puesto y conforme pasa el tiempo,
te va a tocar vivir más cosas, entonces definitivamente vas a tener errores y esos errores te van a enseñar, ¿no? De hecho, yo en algún momento publiqué sobre un artículo que me llamó mucho la atención del arte de fallar, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que promover fallar rápido para que podamos justamente buscar mejoras continuas, para proponer ideas nuevas, disruptivas, ¿no? Entonces, equivocarse no está mal, pero tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, de mi experiencia yo te podría decir que los errores más comunes que he tenido es que cuando fui creciendo a nivel, digamos, ascendiendo, vamos a llamarle, creía yo que la cantidad de trabajo y lo duro que yo me esfuerce estaba relacionado a lo que yo voy a conseguir, ¿no? Y descuidé un poco mi vida personal y creo que también afecté un poco al inicio a mis equipos de trabajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, era una jefa que podía trabajar un sábado, domingo, podía trabajar en las noches. Como no tenía a veces momentos para conectarme, yo escribía y mandaba mensajes los fines de semana, ¿no? Entonces, felizmente tuve un buen equipo que tenía la confianza en mí, que me podía dar ese feedback, ¿no? Y me hizo notar de que la vida no es solamente trabajar. Sí hay que esforzarnos, pero también hay que saber darnos nuestros momentos de premio, hay que saber disfrutar con nuestra familia y también hay que saber cómo nosotros creamos una cultura bonita en el trabajo para que la gente vaya feliz a trabajar, para que dé su máximo plus en los momentos laborales, se organice bien, se planifique. Y claro, si tenemos que trabajar un poco extra, si necesitamos dar un plus, que sea justamente eso, la excepción, el plus, la milla extra, pero saber que hay momentos también en los que uno tiene que recargarse de energía, ¿no? Entonces, eso creo que fue uno de los primeros errores que tuve. Después también quizá otro error que tenía por el ímpetu de querer siempre ser la primera, de tratar de cumplir con mis cosas, era que muchas veces priorizaba, confiaba tanto en lo que yo hacía o lo que mi equipo hacía, que me mandaban un reporte y yo decía, ok, ya, lo revisaba súper rápido y decía, ya, lo mandé, ¿no? Y de pronto me daba cuenta o me decían, Claudia, mira, acá hay un error, o sí, mira, simulaste el escenario A, pero ¿qué pasa si pasa el escenario B, ¿no? Entonces no me había preparado lo suficiente para poder revisar la respuesta, ¿no? Entonces creo que es importante, claro que hay cosas que la velocidad digamos, prima versus la calidad de las cosas, porque el riesgo de lo que pueda haber hecho algo malo es bajo, ¿no? Pero si tú me voy a inventar, vas a cerrar una compra importante o vas a de repente tomar una decisión que implica gente, ¿no? Tienes que tomarte el tiempo de analizarlo, de tener una información de calidad y también revisar la información que tu equipo te confía. No porque uno es jefe o gerente, siempre no va a cuestionar lo que su equipo hace. Tienes que revisarlo junto con ellos y tratar de dar ese plus, ¿no? Porque ese es nuestro rol también. Y bueno, y lo otro que podría decirles que también como oportunidad se generó es de que también muchas veces en el proceso, ¿no?, de que uno va creciendo y va teniendo más responsabilidades, a veces no nos percatamos de que también tenemos que crear un círculo de confianza con el equipo en el que uno sepa limitar la amistad, el cariño con la gente y también la responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que con el tiempo también aprendí a saber cómo hacer notar la diferencia a mi equipo de que yo puedo ser su amiga, alguien muy cercano, pero cuando necesito también exigir y necesitar de ellos, también lo voy a hacer, ¿no? Porque a veces de repente mi juventud en ese momento o mi carisma podría malinterpretarse y decir, bueno, no pasa nada si no cumplo el trabajo, ¿no? Entonces también eso al inicio me costó un poquito, pero yo creo que lo aprendí. Y la última que podría decir que es una experiencia que creo que todavía sigo mejorando es que normalmente uno siempre se pone la camiseta de su equipo, ¿no? Entonces hoy día trabajo en producción, entonces tengo mi camiseta de producción. Mañana trabajo en logística, me pongo mi camiseta de logística. Y dentro de logística hay varios equipos, ¿no? Puedo estar en el equipo de compras, en el equipo de planeamiento, en el equipo de almacenes. Entonces a veces ese ímpetu, porque todas las personas somos, bueno, no todas, pero muchos de nosotros somos competitivos, nos olvidamos que finalmente somos un solo equipo, que es la compañía en general.
¿no? Entonces, a veces sucede que uno habla mucho por su equipo o toma decisiones parcializadas, cuando lo ideal sería que no tomemos decisiones individuales, sino pensando en el bien común de la compañía, ¿no? Y que cuando alguna área o la nuestra propia cometa errores, también la solución sea pensada como compañía, ¿no? No como, bueno, tú te equivocaste, ve cómo lo resuelves, ¿no? Sino pensar siempre creando sinergia. Eso sería, chicos. Ahí tengo una pequeña pregunta. Me comentaste que al inicio eras como que bien dedicada a la parte del trabajo y descuidabas algunos aspectos. ¿En qué momento de tu vida dijiste como que, ok, hay que parar esto? Sí, stop, exacto. Sí, bueno, mira, creo que uno de los momentos fue cuando mi equipo me hizo una intervención. O sea, mi equipo mismo creo que me tenían tanta confianza que me dijeron, Clau, mira, nos gusta que seas nuestra líder, que seas, siempre quieres ser la primera, pero nos atormenta un poco que el sábado domingo veamos que llega tu correo. Entonces yo dije, sí, pues tienen razón. Entonces empecé a buscar otros métodos, que era, ok, mando mis correos con programación de hora para que lleguen todos el lunes de la mañana, ¿no? Pero yo me estaba mintiendo porque finalmente yo estaba trabajando un fin de semana. Entonces, cuando dije stop, creo que fue en la pandemia. Es curioso porque mucha gente creo que en la pandemia le ha servido para reflexionar, y yo dije, ok, si mañana no tuviera a mis padres, no tuviera a mi esposo, de repente a mi familia, a mis amigos, empiezas a generar esa nostalgia que gracias a Dios hoy todavía los tienes, ¿no? Y claro, no hay que esperar a no tenerlos para disfrutar de esos momentos. Finalmente, creo que el trabajo es un mecanismo para poder lograr nuestros sueños, disfrutar con la familia. Entonces no todo es, digamos, generar dinero, no todo es trabajar, ¿no? Ahora, también respeto, porque también conozco personas que aman trabajar y trabajar es su hobby. Yo en algún momento estuve en ese equipo, hoy ya no lo estoy, pero también respeto, porque también son etapas que una persona o un profesional va experimentando, ¿no? Entendido, gracias. Dale. Okay. Muy interesante ese aspecto, cómo diferenciar la parte profesional y también la parte personal. Bueno, continuando, por ejemplo, ¿cuál fue el principal desafío que enfrentaste cuando asumiste la gerencia en Anchor? Bueno, mira, te cuento. Bueno, yo en Molitalia, antes de entrar a Anchor, era subgerente de planeamiento y había tenido la oportunidad de ver un poco de almacenes poquito, había visto más que todo compras, había visto planeamiento de materiales, había visto un poquito de comercio exterior, pero quería un rol un poco más grande, quería tener un equipo mayor donde yo también pueda impactar en ellos y donde yo también pueda seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, afortunadamente logré tener esta oportunidad en Anchor, y uno de los principales desafíos que tuve cuando ni bien ingresé fue que Anchor, al ser una transnacional, está presente como en 43 países, tiene gente de diversas culturas, ¿no? Y a mí me encanta interactuar, interrelacionarme, y además también tenía, gracias a Dios, los idiomas a mi favor. O sea, sabía un poco de portugués, había estudiado inglés, pero no los practicaba en el día a día. Entonces es como desoxidarse, vamos a decirlo así. Empecé a recibir, me programé tener clases de inglés 2 veces a la semana con un profesor particular. Empecé a reforzar mis cursos también de portugués, porque siento de que es como cuando uno de repente aprendió a manejar bicicleta y después de tiempo no lo haces, te vas a recordar, pero es un proceso de otra vez agarrar el ritmo, ¿no? Entonces sí me costó un poco eso, porque habían reuniones donde de pronto había muchas personas hablando en inglés, a veces hablaban en portugués, habían correo. Entonces era otra vez encontrar esa práctica. Eso fueron uno de los principales desafíos. Y lo otro que también creo que es interesante es que yo creo que todas las compañías buscan resultados. Sin embargo, siento que Anchor es una compañía que se enfoca mucho en los resultados y le hace mucho push. Tenemos muchas reuniones de seguimiento, vemos por qué no lo estamos logrando, tenemos varios manejos de indicadores. Entonces se siente esa presión de conseguir buenos resultados, de dar la milla extra, ¿no? Entonces, nuevamente, adaptabilidad a este tipo de cultura, ¿no? Eso sería, chicos. Por ejemplo, cuando usted lo asumió, o sea, cuando entró a la gerencia, ¿cuál fue el principal mandado que le dieron, por ejemplo, sus superiores? ¿O qué
¿Qué había? ¿Cuál fue el error que tenía antes y cómo pudo solucionar algo a partir de su posición como gerencia? Claro, mira, normalmente mis experiencias cuando uno entra a una compañía nueva, eh, te cascadean los objetivos de la compañía, ¿no? Y normalmente los objetivos de la compañía están relacionados al PIB o lo que son las utilidades de la compañía, los ingresos, y nuestro rol desde Supply está mucho relacionado a los ahorros, a cómo mejoro tiempos, genero eficiencias, ¿no? Entonces te podría decir que no te dicen exactamente, oye, quiero que hagas esto, ¿no? Más bien cuando el rol es un poquito más junior o más operativo, sí tienes mucha claridad de qué hacer. Cuando uno tiene roles más de gerenciales, son más estratégicos. Entonces, más bien lo que dicen es, oye, mira, yo necesito generar más pivot, buen nivel de servicio, dime cómo hacer, ¿no? Entonces, son esos lineamientos, ¿no? Es como cuando de repente, no sé si tú has tenido algún examen en la uni y te dicen, bueno, vamos a tener examen el próximo viernes, este es el libro que van a leer, vamos a hacer 5 preguntas. Entonces tú no sabes de qué parte del libro te va a venir, tienes que leértelo todo y probablemente tienes que practicar, hacer ejercicio. Entonces yo siento que es algo similar, ¿no? La compañía te dice, oye, tú eres el experto, por eso te estoy contratando, yo quiero llegar acá, esta es la cima, ¿no? Tú dime cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y en ese proceso quiero que lleves a tu equipo contigo, quiero que tu equipo se desarrolle, ¿no? Porque eso es algo que también me gusta de las compañías ahora, que ya no todo es numérico, que me parece súper bien, porque finalmente para eso existen las compañías, pero también es, oye, ¿cómo desarrollamos talento? ¿Cómo hacemos que la gente esté contenta trabajando aquí? ¿Cómo hacemos que la gente venga feliz a saber que esta es una oportunidad para que ellos también se desarrollen, ¿no? Entonces, eso es un poquito de cómo te podría mapear, cómo se genera, ¿no? Ese primer acercamiento de los roles o de lo que esperan de ti, ¿no? Uh-huh. Ok, muy interesante esa parte. A ver, continuando con la entrevista, por ejemplo, ahora, ¿qué puedo aprender de cada experiencia, en este caso, en ascenso de términos, habilidades blandas, conocimientos o lecciones importantes para su desarrollo profesional? A ver, mira, bueno, primero creo que cada experiencia de ascenso, además de ser un logro, es una responsabilidad muy grande, porque bueno, la compañía te confía en ti, ¿no? Ciertos activos, ciertos números de la compañía, pero también confía en que tú vas a desarrollar justamente lo que decía tu talento. Entonces yo cada experiencia de ascenso lo asumía como una responsabilidad y con mucha gratitud, ¿no? Yo decía, ok, yo quiero replicar lo que mis buenos jefes me enseñaron y también quiero ver en oportunidades en aquellos jefes que de repente, también porque nadie nace siendo jefe, también vas aprendiendo en el proceso, y hay algo que dije, ay, esto no me pareció bueno, también es un aprendizaje para que yo no lo replique, ¿no? Entonces, yo creo que lo que aprendía de cada experiencia es tener ese grado de responsabilidad de lo que yo tenía para mí, para mi empresa, para mi equipo. Otra cosa que también aprendía mucho es cómo amplico mis habilidades directivas, ¿no? No es lo mismo ser muy buena en números, ser muy buena en generar proyectos, en cómo hacer seguimiento a las cosas, si cuando tú te vas no creaste un sistema de trabajo donde tu gente está feliz trabajando o donde tú ves que también la gente crece, ¿no? Entonces, creo que aprendí también que el rol de un jefe, de un gerente, es promover el crecimiento de su gente. Y alguna vez alguna jefa me dijo, nuestro rol como jefes también es liberar el estrés, o sea, organizar de tal forma al equipo de que el equipo no sienta esa presión, ese estrés, y tú los ayudes a hacer las cosas de una forma amigable. Retémoslo, pero no a un punto de que le generes burnout y luego las personas renuncien porque ya no pueden más con sus responsabilidades, ¿no? Después, ¿qué otra cosa te podría decir que aprendí también? Que creo que una persona puede tener dos tipos de aptitudes, vamos a llamarle. Yo siempre digo la aptitud con P y la aptitud con C, ¿no? La aptitud con P
es que yo tenga mis conocimientos, que yo estudie, que yo me capacite, que vaya aprendiendo de otro compañero, ¿no? Que sea curiosa, etcétera. Pero la actitud con C es, oye, yo con lo que me dio Dios, con lo que me dio mi familia, con lo que me dio la vida, ¿qué hago con eso, no? Y es cómo tú afrentas, digamos, las oportunidades que te da la vida o cómo te las buscas un poco, ¿no? Entonces yo creo que eso también me enseñó que cada vez que yo iba creciendo, ¿no? O teniendo un ascenso, yo decía, ok, ¿qué hago? La actitud que yo tengo, ¿cómo la utilizo para poder seguir creciendo o para poder seguir construyendo los sueños que yo previamente tenía, ¿no? Y finalmente te podría decir que también algo que aprendí mucho es crear una marca personal, ¿no? Hacerte visible en la organización y estar dispuesto a tener adaptabilidad. O sea, hoy en día ustedes lo deben vivir mucho más que yo, incluso nuestros padres, o sea, yo creo que todos lo han vivido en algún momento, ¿no? El mundo está lleno de pandemias, lleno de crisis, lleno de cosas que nos hacen surgir como seres humanos ante problemas, ¿no? Creamos oportunidades, entonces lo más común es la adaptabilidad, cómo tú te adaptas a estos cambios y sacas provecho, y en ese proceso, cómo te haces visible en la organización, en tus redes, cómo te haces visible o creas una marca personal que te permite ser consecuente entre lo que tú dices y haces, ¿no? Eso creo que serían las lecciones más importantes que yo he aprendido en ese proceso. Ahí tengo una pregunta que le hemos hecho también a los demás ponentes. Uh-huh. ¿Cuál fue el salto o ese cambio de puesto que, digamos, internamente como que fue como que wow, ok, ya lo obtuve, ahora lo que se me viene? ¿Cuál fue, digamos, ese puesto? Cuando dices lo que se me viene es que me asusté un poco y me preocupé un poco. Un poco de preocupación. Claro. Ay, qué pregunta. A ver, bueno, creo que por lo chica que estaba en ese momento, puede ser la primera vez que fui jefe. O sea, yo siempre quería ser jefe, ¿no? En ese entonces, si mal no recuerdo, tenía 26 años. Entonces, era algo que yo quería, ¿no? Pero cuando me dieron la oportunidad, justo en ese momento, bueno, mi jefe en ese momento era Tito Mejía, que es uno de mis grandes amigos, y uno también, yo lo considero uno de mis coaches también. Él me dio la oportunidad y yo sentí al inicio que de repente me retó mucho, pero finalmente entendí que él me acompañó en todo ese proceso. Entonces, yo postulé al trabajo, no era que fue un ascenso interno, y cuando lo conseguí yo dije, ok, ya ahora soy jefe, voy a tener gente a cargo, ojalá que no la malogre, voy a empezar a pedir ayuda de compañeros que ya eran jefes, ¿no? Para saber, oye, ¿cómo se lidera? Y me acuerdo mucho que él siempre me decía, Claudia, te estás metiendo mucho al operativo. O sea, yo no quiero un analista de compra, yo quiero un jefe de compra. Yo no quiero que tú estés aquí para que hagas órdenes de compra. Yo quiero que tú me digas cuál es el sourcing strategy, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer para comprar mejor que la competencia? ¿Qué vamos a hacer para que tu equipo de trabajo, en vez de que se demore un día colocar la orden de compra, lo haga en minutos? O sea, dime algo más global, ¿no? Entonces, la verdad es que al inicio me sentí un poco abrumada, decía, sé un montón de cosas, pero no sé si voy a saber llegar a la gente, voy a impactar para que también ellos vean que quiero trabajar con ellos, que sientan ese trabajo en equipo, ese círculo de confianza. Me da un poco de temor. Pero con el tiempo, y como te digo, gracias a esta experiencia bonita de este coach que tuve también de vida, me fue ayudando, me retaba mucho, ¿eh? De hecho, les puedo contar como incidencia que al inicio yo pensaba que no me valoraba tanto y decía, ay, ¿por qué son cosas negativas? Siempre me dice mal, que no lo hago tan bien, ¿no? Y era porque él me dijo, ¿no? O sea, cuando tú ves potencial en una persona, tú no puedes dejarlo ahí, tú tienes que explotarlo, ¿no? Y eso es lo que creo que también me ayudó a poder conseguir mis siguientes objetivos, ¿no? Gracias. Dale. Okay. Bueno, continuando ya con la última pregunta ya de esta entrevista. Uh-huh. Bueno, sería, ¿qué consejos daría a alguien que está iniciando su carrera en esta industria de supply chains o que quiera alcanzar un puesto similar al suyo? Ok, a ver, bueno, yo creo que
Mira, todos tenemos sueños, ¿no? O sea, de repente no sé si a ustedes les pasaba, pero yo de chica, por ejemplo, primero quería ser arquitecta, después dije quiero ser doctora, y ya cuando hice mi orientación vocacional en el colegio, en el último año, me salió que estudié administración de negocios, ¿no? Entonces, yo creo que uno va cambiando constantemente, pero algunos, yo creo que sí es una fortuna y una suerte haber logrado hacer algo que finalmente dices, oye, sí, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta. Entonces, lo primero que yo les recomendaría es que experimenten y sepan si lo que creen que les va a gustar realmente es así, ¿no? Porque a veces uno puede decir, ay, mira, a mi tío le va súper bien en la vida, yo quiero ser lo que él hace, ¿no? O yo veo que mi papá siempre está ocupado, no, mejor no hago lo que él hace, ¿no? Y como que creamos ciertos paradigmas o ya nos limitamos porque nos comparamos en otras personas. Entonces yo lo que diría es que primero experimenten. Obviamente tratemos de ir lo más cercano a lo que creemos que es bueno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo dije, yo quiero trabajar en una empresa y comencé en ventas porque es lo que la vida me permitió en ese momento, pero yo dije, esto no es lo mío, a mí me gustan las compras, el comercio exterior, entonces pedí, ¿no?, mi cambio interno en la compañía y me dieron la oportunidad y comencé por ese ramo a vivir la experiencia. Y con eso me empecé a dar cuenta, oye, me gusta más compras o me gusta más comercio exterior o de repente, ay, no, mejor quiero aprender un poco de planeamiento, ¿no? Entonces, yo lo que les diría, si ya decidieron entrar al mundo de la supply, creo que algo muy interesante es que explores todas las pequeñas islas, vamos a llamarle, que no deberían ser islas, las primeras partes de la cadena, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un poquito de experiencia de cada una de estas, tus decisiones van a ser más robustas porque ya no vas a pensar solamente como compras, vas a decir, también tengo que pensar como lo hace el de comercio exterior, incluso te puedes ir más allá de la supply y dices, también tengo que tener en cuenta cómo piensa el equipo de marketing, cómo empieza el equipo de comercial, ¿no? Y en ese proceso también te puedes volver a enamorar y decir, no, la supply no era lo mío, en verdad yo quiero estar en comercial o quiero estar en producción, ¿no? Entonces, mi recomendación para alguien que está iniciando su carrera es, sí, trácense los siguientes pasos. A mí me sirvió muchísimo cuando estudié en San Marcos, me enseñaron como metodología de estudios a planificar mi vida de acá a 10 años. Entonces yo dije, ok, en 10 años yo quiero esto a mi nivel personal, ¿no? Quiero esto a mi nivel profesional, a mi nivel económico. Entonces tienes pasos que hacer a los 10 años que no todos nos van a salir en el momento planeado, pero al menos tienes un horizonte, ¿no? Y en ese proceso, como en el amor y en la vida, puede ser que tienes planes y a veces no te van a salir bien, y te va a dar pena, como cuando uno termina con el enamorado, ¿no? Y de pronto estás deprimido y dices, esto no era lo mío, y luego te vas a volver a enamorar. Y es así, es un proceso. Yo creo que yo lo que les recomendaría a los que están iniciando su carrera es trácense objetivos, no se decaigan si es que no les sale como lo esperado, vuelvan a motivarse y vuelvan a hacer un plan. Yo creo que la vida en la que hoy estamos expuestos es una vida donde tenemos que tener adaptabilidad y donde tenemos que simular muchas cosas. Entonces siempre tengan el escenario B o el plan B en caso no les salga a la primera. Y también creo que es muy importante acompañar su crecimiento con capacitación y con un buen networking, ¿no? Siempre es bueno que yo digo, ¿no? Si la oportunidad se me abrió y de pronto en mi empresa hay una posibilidad para ser coordinador, supervisor, jefe o pasarme a otra área que me interesaba, yo tengo que ya ir preparándome qué cosa piden en esa área para que cuando la oportunidad se abra, yo esté lista, ¿no? Ahora, también puede ser válido que en la empresa en la que estoy, lamentablemente, no hay esas oportunidades. Bueno, me las busco fuera, ¿no? Entonces, siempre es un pasito adelante para poder conseguir los sueños. Y algo que también creo que es muy importante, aparte de mantener el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, es siempre ser agradecida y crecer con tu equipo. Finalmente, ustedes se van a dar cuenta cuando va pasando el tiempo, así trabajen en una empresa o así tengan su emprendimiento personal, nadie puede hacer todo solo. Siempre vas a necesitar de gente. Entonces, tú tienes que querer, así como queremos crecer, también tienes que querer que tu equipo, que tu gente crezca contigo, ¿no? Entonces, nunca nos podemos olvidar de ese rol tan importante que creo que desde que tú inicias tu carrera,
tienes que estar siempre enfocado en cómo interactúo con mis compañeros de trabajo, qué puedo aprender de ellos, yo qué les enseño a ellos, ¿no? Y hacerte visible, crear tu marca personal, siempre tener una red de contactos, digamos, activa, ¿no? Entonces, eso es lo que les recomendaría, chicos. Siempre, digamos, ser agradecidos y tener sus metas claras, ¿no? Con planes de contingencia. Uh-huh. La verdad que sí, esa parte de ahí, de cómo tener un plan, un objetivo claro. Y bueno, ya esto sería la última pregunta. Y Luigi, ¿tienes alguna pregunta adicional? Sí, esa es una pregunta un poco random, o sea, imagino que nadie se espera una pregunta así. Pero entiendo que es un tema que no escucho mucho en las conferencias, al menos de nivel ejecutivo. Y creo que casi el 90%, 95% de las personas lo van a pasar. Cuando tú ya estás en tu etapa, por ejemplo, solo, ¿no? Buscando tu camino, ya dices, ok, tengo este tiempo para lograr este objetivo. Pero como digo, pasan ciertos escenarios que uno no espera. Y uno de esos escenarios se llama casarse, tener hijos. ¿Cómo uno puede mantener ese objetivo y a la vez hacer una simbiosis quizás con tu pareja para que, digamos, no se estropeen y más bien crezcan, digamos, en línea recta? Qué bonita pregunta, Luigi. La verdad que, mira, es un poquito complejo, porque así como cuando ustedes empiezan a decir, ay, quiero buscar qué es lo que me va a apasionar en mi mundo laboral, igual uno busca el amor. O sea, yo soy una persona convencida de que el amor también es un motor en mi vida, ¿no? Entonces, creo que también es una de las, digamos, de las bases que me mantiene firme, equilibrada. Entonces, creo que tu pareja o tu complemento, ¿no? Tiene que tener justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Tiene que tener la capacidad de sumarte, no restarte. Y en ese proceso, yo creo que para que una persona te sume, lo primero es que te tiene que dar paz. O sea, tú tienes que sentir que cuando tú le cuentas algo a esa persona o tienen proyectos juntos, lo primero que vas a encontrar es paz para que te pueda escuchar y también para que te pueda complementar, ¿no? Es verdad que no todas las personas somos iguales y tenemos nuestros momentos altos, nuestros momentos bajos, pero justamente en el proceso que tú vas conociendo a tu pareja, sabes cómo poder interactuar cuando hay momentos complejos, ¿no? Yo no todo el momento estoy así como ahorita sonriendo y César, que es mi esposo, él también no todo el tiempo está así, ¿no? Todavía no tenemos hijitos, ¿no? Pero sí es algo que en algún momento me gustaría tener, ¿no? Y cada uno se va haciendo planes, ¿no? Pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, de nuestra relación es que no hay una envidia entre que, oye, ¿quién hace más cosas que yo? ¿Quién es más conocido? ¿Quién logra más objetivos? ¿No? Es como si fuéramos un solo equipo. Y es como, oye, ¿cómo te ayudo? ¿No? Entonces a veces él me ve y que yo estoy, no sé, amaneciéndome para terminar un trabajo y basta con que te traiga una taza de café, una conchita, algo, tú dices, ok, ¿no? Siento ese apoyo, ¿no? O a veces, no sé, él también, ¿no? Se amaneció y yo le digo, oye, si quieres yo te recojo para que tú no manejes, te puede accidentar, ¿no? Son detalles pequeños, pero que tú dices, esta persona me acompaña en los logros, en los objetivos que yo quiero tener, ¿no? Y lo otro que también creo que es muy importante es que las personas con las que tú decidas compartir tu vida también en algún momento hablen de sus sueños, ¿no? Para saber que están de cierta forma en línea, como se dice. Porque también a veces no todas las personas tienen esa comunicación y puede ser que te sorprendas y sea, pero yo no sabía que tú querías eso, ¿no? Entonces es difícil cuando no hay una comunicación transparente de por medio para que entre ambos se puedan ayudar, ¿no? Entonces yo creo que en eso consiste un poco equilibrar y saber organizarte. Como te digo, cuando yo tenía 18 años, no, perdón, sí, pues, ¿no? 18 años comencé la universidad, casi hice esta tabla de qué cosa quiero hacer en los siguientes 10 años y es una metodología que sigo practicando y lo hago junto con César y vamos diciendo, oye, ¿en qué cosas
compartimos algún sueño en común, en qué cosas de repente estamos un poco distanciados y priorizamos, ¿no? Ya este año de repente te ayudo a ti, el otro año tú me ayudas a mí, y vamos armando nuestros espacios, ¿no? Y también algo que es muy importante de repente, pero parece algo chiquito, es que creo que también hay momentos en que uno tiene que mantener su independencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mis días de Claudia, ¿no? Entonces, son días donde yo estoy con mis amigas, o de repente me capacito, o me voy a alguna charla, dicto clases, ¿no? Es algo que a mí me gusta y me apasiona hacer, y lo hago yo sola, ¿no? Y lo mismo él, ¿no? Entonces, y creo que si en algún momento también tuviéramos hijos, también creo que tendríamos esa independencia entre todas las partes para que todos cumplamos nuestros sueños independientes, pero también tenemos que tener sueños en común. Eso te podría decir, Luigi. Muchas gracias. Jesús, ¿alguna pregunta? No, por el momento ya no, ya la verdad que ya respondió todo. Ya hablé mucho. No se preocupe, ya, la verdad que sí, fue una gran entrevista y un placer, y también unos tips que digo, por ejemplo, a los profesionales, sobre todo que quieren ascender, cómo deben ascender y diferenciar cierta parte del trabajo con la vida personal también. Muy bueno, la verdad que muchas gracias por aceptar esta entrevista, Claudia, y espero tenerla muy pronto, verla ahí en alguna conferencia o clase. Claro que sí. Claro que sí. Justamente ahí, que va a estar presente el 22 de marzo en ESAN, creo que ahí va a haber una conferencia. Sí, sobre almacenes, correcto. Ajá. Ahí justo estamos coordinando con mi equipo del centro para poder asistir y poder escuchar qué conferencias. Y bueno, ahí nos estaremos viendo en esas fechas. Claro que sí, chicos. No, gracias, y gracias por la oportunidad de poder conocernos. Es un casi one to one. Además, también los felicito por la iniciativa que tienen en la universidad. Creo que los verdaderos cambios justo comienzan así, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, con todas las tecnologías que tenemos hoy a la mano, con la actitud también que se muestra en ustedes, podemos comenzar a fomentar ese cambio, ¿no? Y qué mejor forma de hacerlo que de esta forma. Me ha encantado la entrevista también. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Entonces cerramos la entrevista. Sí. Pero antes, Claudia, después de cerrar la entrevista, nos esperas unos 3 minutitos más para un pequeño mensaje. Y ya después puedes seguir haciendo sus cosas, ¿no? Ya, dale, no te preocupes. Dale, Jesús. Dale, muchas gracias, Claudia, y esperamos tenerle en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, chicos.